Yo no tengo ningún dinero de usted, señora. Me hacen el favor de devolverme mi dinero porque... Yo le voy a devolver el dinero, lógicamente, como le dije. Ese dinero es de usted. Esto es un error de los dos porque, sinceramente, estafamos a una persona, tuvimos el dinero de una persona en nuestro poder durante mucho tiempo. Bueno, lo tenemos aún. Lo que nos pasa a nosotros no les pasa a nadie. Primero quiero dejar claro que este video, no te rías, que es verdad, no te rías. Este video es para pedirle una profunda disculpa a las personas afectadas con mi comportamiento y les vamos a contar cómo sucedió todo. Bueno, más que el tuyo nada más. Y mi mal pensamiento. Pero queremos pedir disculpas y remendar nuestro error. Les vamos a mostrar de la manera que estafamos a alguien sin saber que lo habíamos estafado. La verdad es que yo, sinceramente, ni se me pasó por la cabeza. Es que me da gracia. Bueno, miren, vamos a hacer la historia resumida que acabo ya de trabajar 12 horas. Resulta que hoy me llama una mujer y me empieza a contar de que me hizo una transferencia de dinero y que esa transferencia yo la tenía en mi banco. Me dice que me lo pasó por cel y me lo pasó el número de teléfono, lo cual a mí me resulta muy extraño porque las veces que me han pasado dinero por cel o yo he pasado ha sido por mi correo electrónico. Quien esté viendo este video que me conozca sabe que es verdad. Yo no uso el cel del número de teléfono, de hecho no sabía ni que tenía el cel en el número de teléfono. Me gustaría que por favor, si usted es tan amable de devolverme ese dinero a este número. A todas esto yo le digo que sí a la señora, que yo no tengo ningún dinero de ella y la señora, pobrecita, es latina y me dio tremenda lástima porque yo sentía que me estaba diciendo la verdad. Y la verdad es que me sentí muy mal en ese momento por tener un dinero que a lo mejor se lo había pasado a algún familiar enfermo, se lo había pasado a alguien. Era una viejita, ¿no? No, no era una viejita, ¿No? tiene voz de como de 40 o 50 años. Para no hacerle el cuento largo, aquí está la conversación. Yo no tengo ningún dinero de usted, señora. Si yo encuentro ese dinero en una cuenta, yo se lo paso. A mí no me sabe. Igual. Ok, sí, porque me informaron o me dice que fue recibido, entonces me están reclamando ese dinero que no se lo envía a ellos. Entonces yo dije, pues déjame ver si aquí este número pues me hacen el favor de devolverme mi dinero porque realmente lo estoy necesitando y es un pago que estaba haciendo. Si es tan amable, por favor. Sí, ok. Yo siempre tengo mi cel en mi correo electrónico. No me ha llegado nada con respecto a ningún mensaje ni nada, que es lo que ellos te mandan cuando tú haces un cel, creo. Como se dieron cuenta, yo en realidad me quedé en shock porque literalmente no sabía a qué responderle. No sabía si me estaban corriendo una máquina, no sabía si era una estafa. De hecho, no sé si es una estafa todavía. ¿Te imaginas que tú pienses que tú estafaste a alguien, lo que quieren es estafarte a ti? Esa es la historia. Que yo entré al banco ahora, después de encontrar la contraseña, porque cuando yo cambié de celular, esa contraseña no se me guardó en el banco. Es decir, no se me guardó en la aplicación la contraseña. Y entonces en el blog de notas que nosotros tenemos en la computadora, buscamos esa contraseña. Y ahora es que nosotros podemos ver que está ese dinero en la cuenta. A todas estas, yo le mandé un mensaje a la señora y le dije que estaba manejando, que estaba trabajando, que cuando encontrara la contraseña que se la había pedido a Lía, yo iba a entrar al banco a ver si es verdad que había dinero ahí. Y si estaba el dinero. Entrar al banco, tú te refieres a entrar a la aplicación, ¿no? Entrar a la aplicación, claro, porque se me eliminó. Ahora el problema es, ¿y si nos quieren estafar de nuevo? Pero por eso mismo quiero saber, quiero cerciorarme que usted no es una persona que es una delincuente. Yo dije que, porque no la usas, pero y si usas la aplicación y tuvieras más dinero, y cuando le pases el dinero te roban la información o lo que sea y te quita más dinero, lo que no tienes. El caso es cómo comprobamos que ella no está mintiendo y que no es una persona que me quiere estafar. ¿Cómo lo comprobamos? Porque ya yo no confío en nadie. Y está ese tipo de estafa de que te pasan, dicen que te pasaron por si se te refleja en el celular y después a la hora de tú pasarlo te roban la información o te roban el dinero de la cuenta. Sinceramente, ahí no, esa cuenta no se utiliza, ahí tiene que haber 10 centavos. Pero nosotros como somos buenas personas, a mí me cabe esa cosa por dentro de estuvimos con el dinero de alguien durante una semana, te lo juro y soy sincero. Si yo hubiera sabido antes que tenía ese dinero en mi cuenta, yo se lo hubiera pasado porque yo no me quedo con el dinero que otra gente trabajó. ¿Cómo yo me voy a quedar con el dinero que otra gente trabajó? Eso es una cosa absurda. Aunque cuando yo llamé a Lía me dio lo contrario. Si está el dinero y el dinero es de ella, se lo devolvemos lógicamente. Pero yo digo que busques si te mandas dinero y si te lo mandas no se lo devuelvas. mi amor, ¿qué cosa es eso? Como yo no le voy a volver el dinero a esa mujer, tú eres loca, tú tienes pues. Y si te estás estafando, No, pero no, vamos a buscar en ChatGPT. ¿Cómo yo no le voy a volver el dinero a esa mujer? Mi vida, ¿qué es eso? Mariquita, la que se da no se quita. Hay varias opiniones. Yo digo ya, devuélveselo. El dinero no es de nosotros. Pero si te están estafando, según la fecha de la transacción, la mujer se demoró unos
2 días en llamarte. No, no se demoró ningún 2 días. Ahí dice que la transacción fue, te voy a decir ahora mismo qué día fue la transacción. Ok, la fecha de la transacción aquí según el banco fue el 11 de marzo. Y a cómo estamos ya, 19 de marzo. Entonces se demoró 8 días en llamarnos. Por eso mismo, seguro. Eso está muy raro. Seguro es lo que yo te digo. Seguro es que es una viejita que no sabía cómo y después te llamó. Oh, esa es una versión. Oh, la otra versión es que te está estafando. Pero bueno, si también te va a estafar, va a esperar tantos días. ¿Y cómo consiguió mi número de teléfono? Vemos que se equivocó de número. Desde el mismo cel vio el número que le mandó dinero. Equivocado tenemos. Vamos a llamar a la mujer a ver qué nos va a decir. Yo no sé, miren, vamos a llamar a la señora. ¿Hello? Sí, Lorenza. Sí, sí. Mire, recibí el dinero que usted dice que tengo. Quiero pedirle perdón porque, bueno, yo no sabía que usted me había mandado ese dinero. Sinceramente, yo no quería quedarme con ese dinero. Ese dinero se entró a una cuenta que yo nunca utilizo y me resultó muy raro recibir dinero por el número de teléfono porque ni sabía que tenía un cel habilitado por el número de teléfono. Generalmente ahí me lo mandan por el correo. Entonces, se lo voy a devolver lógicamente. Pero quiero hacerle una pregunta. A nosotros nos estafaron $10,000 buscando trabajo. Hace no sé, como un año atrás. Entonces, usted no tiene un perfil de Facebook o algo que yo pueda ver que usted es una persona real solamente por eso. O un perfil de Instagram que yo pueda ver que usted es una persona normal. Bueno, mi número de WhatsApp es el mismo número al que usted me está hablando. El número de WhatsApp, pero es que yo no puedo ver quién usted es por el número de WhatsApp. Bueno, porque es que yo siempre pongo fotos en mi teléfono ahí. Yo le voy a devolver el dinero, lógicamente, como le dije, y ese dinero es de usted. Pero por eso mismo quiero cerciorarme que usted no es una persona que es una delincuente. ¿Usted cree que pueda ser tan amable de decirme un perfil de Facebook o algo que pueda yo buscar? No, en Facebook no tengo, porque yo no uso Facebook. Lo único que le digo es que mis fotos siempre están en mi WhatsApp. Ok, mire, sí, aquí estoy viendo una foto de que usted está con un niño. Mire, yo le voy a pasar su dinero, lógicamente, pero por favor tengan mucho cuidado porque las personas cuando envían dinero por cel no están sujetas a ningún parámetro legal que la otra persona tenga que devolverle el dinero. Entonces, cuando para la próxima hay personas que van a ser malas personas y no le van a devolver su dinero. Cuando usted envíe dinero por cel, cerciórese que el nombre que sale es a la persona que usted se lo está mandando. Es cierto eso, yo recibo muchos mensajes de oferta de trabajo y muchos mensajes así por texto y yo no contesto porque me han dicho que hay muchas estafas. Sí, mire, ahora mismo yo le voy a enviar a usted a su WhatsApp nuestro canal de YouTube para que usted vea nuestros videos. ¿Qué le parece? Y se suscriba. A ver, ¿a qué número le paso su dinero? ¿Al mismo número que usted me está llamando? Sí, por favor. Ok, ahí le estoy enviando su dinero. Ay, gracias. Perfecto. ¿Le llegó? Sí, $200. Sí, esa fue la transacción que usted hizo el 11 de marzo. Ok, Perfecto. muchas gracias. Gracias a ustedes y que Dios me lo bendiga y los acompañe siempre. Bueno, bye bye. Amén, bye. Gracias a Dios. Sé que gracias a Dios se lo ve. Pobrecita. Entonces ella va a ver el video y como ella dijo gracias a Dios y todo, pobrecita. Claro, nosotros somos incapaces de decirle a esa mujer que el dinero, no, te equivocaste y es de nosotros. Te equivocaste, mariquita, lo que sea no se quita. Miren, yo les voy a decir una cosa, nunca en la vida se queden con lo que no es suyo, porque cuánto trabajo habrá pasado esa mujer o quien lo luchó para hacer esos $200. Bueno, parece una persona... Es latina. Bueno, que ella parece de tener, seguramente a las mujeres no se dice la edad. Y la foto, es una cosa conmovedora, es que la foto que sale es junto a un hijo. O nieto. O un nieto. Bueno, miren, ya. Bueno, nada. que ella lo diga en los comentarios. Caballeros, tienen que tener mucho cuidado. Cuando tú pasas dinero por cel, hazte la idea y lo pasaste equivocado, hazte la idea que lo perdiste porque sinceramente la gente no te lo va a devolver. Si hubiera querido quedarme con el dinero, me quedo y no pasa nada. Porque cuando tú mandas por cel el dinero, ya no puedes recuperarlo. Así que tengan mucho cuidado y bueno, ya esta anécdota espero que les sirva a ustedes. ¿Qué clase de pena? Yo lo único que estaba pensando es que hubiera pensado esa persona de mí todo este tiempo. Mira, este chiquito o esta persona no me viró el dinero. Yo ni sabía que me habían enviado eso. Estabas pensando porque eso es lo que hubieses pensado tú.
Yo que hubiese pensado yo es, mira que como no me volví el dinero, etcétera, caballero, lo que no es tuyo, no es tuyo. Dale, suscríbete. ¡Boom!